El profeta Eliseo, un milagro divino de resurrección que revela el plan transformador de Dios en el tercer año de Joacim, en la tierra de Sunem, cerca de la ciudad de Jezreel, se narran las maravillas del Señor en la vida de una mujer sunamita. Ella, cuya alma era hospitalaria y cuyo corazón estaba lleno de fe, había claudicado ante la adversidad de su vida, clamando a Dios por un hijo, y el Altísimo había respondido a su súplica. No obstante, en medio de esta bendición, el destino se tornaba sombrío, su amado niño yacía en la muerte, abatido por una fiebre mortal. 2 Reyes 4, 18-20. La desolación se posó sobre su hogar como una sombra ominosa. Con una angustia que desgarraba su ser, tomó la decisión de buscar al profeta Eliseo. En su comunidad, sus pasos eran seguidos con miradas de compasión. Sabían que su búsqueda no era solo de un hombre, sino de la esperanza misma. Sin embargo, hubo un rayo de luz en medio de su tormento. «Oh, varón de Dios», exclamó al hallar a Eliseo, caído a sus pies. Su dolor era un clamor que ascendía al cielo. 2 Reyes 4:22. En ese instante, la madre en actitud humillada buscaba al hombre de Dios, quien había sido el portador de bendición en su vida. El corazón de Eliseo fue removido por la desesperación que emanaba de ella. ¿Está todo bien?, le preguntó, y con cada palabra, ella reveló la profundidad de su angustia. Pero no había tiempo que perder. Eliseo, conmovido por su fe, decidió acompañarla con la esperanza de llevar vida donde solo había muerte. 2 Reyes 4, 23-27. Al llegar a su hogar, el aire se tornó denso, y el silencio penetrante envolvió el lugar. En la habitación donde el niño había caído en un profundo sueño de muerte, la mujer sunamita se aferraba a la última brizna de esperanza. Eliseo, comprendiendo el peso de la muerte, se retiró a solas con el niño. Cerró la puerta, sellando fuera toda duda. 2 Reyes 4:33. Movido por el poder divino, el profeta oró fervientemente, susurrando palabras a Dios, implorando la restauración de la vida. Las manos de Eliseo, tocando el cuerpo frío del niño, eran el acto de una fe que desafiaba lo imposible. 2 Reyes 4:34. En ese clímax espiritual, un estremecimiento recorrió el cuerpo del niño y, repentinamente, la vida retornó a su ser. El aliento volvió, y su corazón se llenó de latidos. La respuesta a la fe de la madre no solo había sido un alivio, sino una manifestación del poder transformador de Dios. La alegría y el asombro se apoderaron de la casa cuando el niño fue entregado nuevamente a su madre, quien, sin palabras, comprendió que su clamor había sido escuchado. La historia no termina aquí, pues la lección de fe y la intervención divina abren un nuevo capítulo. La fidelidad de Dios siempre está lista para desatar maravillas en aquellos que se atreven a clamar. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Pero, ¿cuáles serían las otras maravillas que revelaría Dios a través de aquellos que se atreven a clamar? La historia de la mujer sunamita y ella había comenzado a desplegar una obra que resonaría a través de generaciones. El profeta Eliseo, un encuentro divino que prepara el camino hacia el milagro después de la asombrosa resurrección del niño. La vida en Sunem comenzó a adaptarse a la nueva realidad. La mujer sunamita, cuyo corazón aún palpitaba con la gratitud del milagro, comprendió que la bondad de Dios había sido probada en su vida de manera poderosa. No obstante, el cielo de Israel estaba lleno de nubes de guerra, y la paz era una estrella distante en medio de la noche.
Mientras tanto, Eliseo, el profeta del Altísimo, comenzó a recibir visiones del estruendo que se acercaba sobre la nación. Sus días estaban llenos de instrucción y guía tanto para el pueblo como para los reyes, pues Dios había puesto en sus manos la revelación que podría cambiar el rumbo de la historia. La voz del Señor resonaba con claridad en su espíritu, aún bien en tiempos de escasez, tiempos en que los hombres buscarán la prosperidad pero hallarán solo desierto. 2 Reyes 4:38. En medio de esta tempestad moral y espiritual, Eliseo se encontraba en un momento de profunda oración cuando el Señor le reveló una inquietud urgente. Una gran hambre asolaría la tierra por muchos años, y sería imperativo preparar a su pueblo. Por ello, Eliseo se levantó decidido a actuar, buscando a aquellos que estarían dispuestos a escuchar y a obedecer sus instrucciones. Se dirigió a los hijos de los profetas, un grupo de hombres que habían sido levantados por el mismo poder divino, para reunirlos en el monte. Al llegar, se notó que su mirada estaba impregnada de la seriedad que acompañaba una misión divina. 2 Reyes 4:38-39. Con el corazón en llamas, comenzó a compartirles la revelación que había recibido, instándoles a aferrarse a la fe mientras la oscuridad se cernía sobre el pueblo. «Preparaos, amigos míos», exclamó Eliseo. «El hambre que se avecina será como una tormenta, pero el Señor todavía tiene provisión entre nosotros. Rápidamente, levantad un sacrificio, pues Dios está por realizar un milagro aún mayor». 2 Reyes 4:43. Hoy en día, el sol resplandece sobre un campo vacío, donde unos jóvenes partían en pos de ingredientes para su soporífero potaje. Con ansias de garbanzos y hierbas, regresaron con lo que fuera que hubieran encontrado, mientras Eliseo les decía, todo lo que el hombre necesita, Dios lo proveerá. Sin embargo, la poca comida parecía insuficiente, y en la mente de muchos solo había temor. Mientras tanto, una sombra de duda se cimentaba entre los hombres. ¿Qué puede hacer este poco de alimento en una crisis tal? Sus corazones tambaleaban entre la fe y la desesperanza. Pero Eliseo sabía que el propósito de Dios nunca se vería abrumado por la situación humana. 2 Reyes 4:42. Se acercó a la olla y, con voz firme, pronunció estas palabras reveladoras: que se sirva. Este es el tiempo de que el pueblo coma y se llene. 2 Reyes 4:43. Su fe en el poder de Dios era un testimonio poderoso. Cuando probaron el potaje, sus rostros se iluminaron al descubrir que el sabor era delicioso, y no había en él ningún veneno. Cada hombre se reía y alababa a Dios. Un milagro de provisión había sido realizado, y el eco de la fe había comenzado a esparcirse. Así, Dios se disponía a revelar su soberanía en medio de la crisis, mostrando la manera en que, aun en la escasez, hay abundancia en sus manos. Este acontecimiento serviría como un precursor, preparando a su pueblo para la mayor manifestación de su gloria. Pero, ¿qué más vendría en el camino de la redención? La historia de Eliseo y su ministerio iba a tejer un hilo aún más profundo en el plan divino, dejando la pregunta en el aire: ¿qué otro milagro aguardaba a la vista, abriendo las puertas a un nuevo destino para un pueblo que clamaba a Dios? En días oscuros, mientras la hambre extendía sus garras sobre la tierra, Eliseo se adentraba en la profunda búsqueda del rostro del Señor. Con cada paso que daba, el peso de la nación oprimía su corazón. El profeta sabía que la fe del pueblo debía reavivarse para que pudieran resistir las pruebas venideras, por lo que dedicó los días a clamar a Dios por dirección y fortaleza. Una mañana, tras una noche de intensa oración, recibió otra revelación que transformaría el destino de Israel. «Levántate, Eliseo», dijo el Señor en su espíritu. «Envía a un hombre a la ciudad a buscar una viuda que está en necesidad. Ella y su hijo tendrán algo que ofrecer, y será la clave para un milagro sobre el cual querrán hablar las generaciones». Eliseo sintió la urgencia en su alma. Al instante se dispuso a cumplir la orden divina, llamando a su sirviente y enviándolo hacia la ciudad, donde la esperanza se desvanecía en medio del dolor.
Ve a la puerta de la ciudad y pregunta por la viuda que tiene necesidad. Ella es quien trae en su corazón el anhelo de un milagro, le instruyó. Mientras el sirviente partía, Eliseo inició el camino hacia su encuentro con la viuda. En su ruta, mantenía la fe viva en su corazón. Las palabras resonaban en él: Dios siempre proveerá en la prueba. Cuando el sirviente llegó a la ciudad, preguntó entre la multitud, y pronto una mujer de rostro desgastado por el sufrimiento respondió a su llamado. Soy la viuda, y Fito, no tengo más que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, confesó con lágrimas en los ojos. Hoy, mi hijo y yo pensábamos que era nuestro último día. Prepararíamos esta comida y esperaríamos a la muerte. El corazón del sirviente se conmovió al escuchar tales palabras y recordó las instrucciones de Eliseo. Con la voz temblorosa pero firme, compartió con ella: no temas, ve y haz como has dicho. Pero primero, trae un poco de pan a mí, así, la palabra del Señor se cumplirá, y tu tinaja no se vaciará, ni tu vasija se secará, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. 1 Reyes 17, 13-14. La viuda dudó un momento, mirando a su hijo y a la poca comida que les quedaba, pero la esperanza en la voz del mensajero le dio fuerzas. Llevó el pan al profeta y, al tomar la harina, vio que aún quedaba en la tinaja, y al añadir el aceite, también parecía multiplicarse. Un milagro comenzó a gestarse en su hogar. El tiempo pasó, y en cada día que siguió, la viuda encontró sustento. La harina nunca se acababa y el aceite fluía constantemente, resultando en pan caliente que alimentaría a su familia y a Eliseo. En medio de la escasez, la providencia de Dios florecía. Pero lo que la viuda no sabía era que este legado de sustento y esperanza iba más allá de satisfacer sus necesidades temporales. Dios la había elegido como parte de un plan mayor. Eliseo, al ver cómo la fe había producido un milagro, supo que los tiempos de grandeza espiritual estaban por llegar a la nación. Un día, mientras Eliseo reflexionaba sobre lo acontecido, el Señor le susurró otra revelación en su corazón: pronto enviaré un milagro mayor, un signo de mi gloria y poder para asombrar a todo pueblo. Lo que parece ser un final trágico será transformado en un esplendoroso inicio. Con esas palabras retumbando en su espíritu, Eliseo miró hacia el horizonte, sabiendo que algo grandioso estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cuál sería la revelación que Dios estaba a punto de desatar en medio de su pueblo? La expectativa creció en el aire, marcada por la certeza de que aún no se había visto nada de lo que Dios estaba por hacer. Mientras los días se convertían en semanas, la noticia de la provisión milagrosa de la viuda se esparció por la tierra como fuego en la paja. Hombres y mujeres, llenos de dudas y anhelos, comenzaban a acudir a Eliseo, buscando consuelo y respuestas. Había una atmósfera cargada de expectación. La gente sentía que un cambio se acercaba a sus corazones atribulados. Un día, mientras Eliseo estaba en el asombroso hogar de la viuda, ella se acercó con un semblante sombrío, su rostro antes iluminado por la fe, ahora marcado por la preocupación. Su hijo había caído enfermo, y su condición se deterioraba rápidamente. «Oh, hombre de Dios, ¿por qué has venido a mí?» «Es para recordarme mi pecado y llevarme a la muerte», exclamó, su voz temblorosa llenando el aire. Eliseo, sintiendo el peso de su angustia, la miró con compasión. «No temas, he venido a traerte esperanza». Afirmando su fe, se dirigió al niño, se acercó a la cama donde yacía, y tomó una profunda respiración. Como un lienzo que se prepara para un gran artista, Eliseo sabía que estaba a punto de ver al Dios de los milagros en acción. «Señor, mi Dios», clamó Eliseo, «devuélvele el aliento a este niño». Se inclinó sobre él, tocando su cuerpo, y de una manera que muchos jamás habían visto, su espíritu sintió el poder de Dios descendiendo. En un momento de intensa intercesión, la vida volvió a la carne del muchacho. Este despertó como si un nuevo amanecer hubiera llegado a su corazón. La viuda observaba con asombro, y cuando su hijo abrió los ojos,
el llanto en su rostro se convirtió en risas de regocijo. Tu hijo vive, dijo Eliseo, entregándole nuevamente a ella a su niño, ahora resucitado, como un símbolo del poder del Dios eterno. Pero Eliseo sabía que este milagro era un eco de algo mucho más profundo. El mismo Dios que le había revelado la necesidad de esta viuda, ahora le mostraba el poder de la resurrección. Así como este niño ha vuelto a la vida, así también yo traeré vida nueva a mi pueblo, le susurró el Señor. La promesa se despliegue ante su alma, un nuevo pacto, una nueva esperanza. Los murmullos de asombro se esparcieron rápidamente y comenzaron a surgir preguntas: ¿quién es este profeta? ¿Qué es lo que el Señor le va a revelar a su pueblo? En medio de la celebración, la atmósfera cargada de expectación se tornó en un clamor por más revelaciones de lo alto. Eliseo, reconociendo que este era solo el principio, tomó un momento para orar nuevamente por su nación. Señor, haz que tu poder se manifieste, que los corazones se vuelvan a ti. Que este milagro sea testimonio de que tu palabra nunca volverá vacía. Mientras la multitud se dispersaba llenando el aire con gritos de aclamación, Eliseo se retiró a un lugar apartado. En su corazón, sentía la urgencia de que este milagro de resurrección era una preparación para algo aún más glorioso. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más vas a hacer?, clamó, con la certeza de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba a punto de revelar su mano poderosa sobre su pueblo. Y así, en un susurro divino, Dios le habló una vez más. Pronto haré un signo que será para salvación, al igual que he restaurado la vida, ofreceré vida eterna. Mi plan está en marcha, y no se detendrá hasta que toda nación conozca mi nombre. Con el corazón lleno de fe y asombro, Eliseo se levantó, preparado para recibir la próxima gran revelación del propósito eterno de Dios. ¿Qué signo de gloria estaba a punto de desatar en medio de su pueblo? La respuesta se acercaba, y la expectativa crecía en el aire, marcada por la certeza de que lo mejor estaba aún por venir. Eliseo, con el corazón palpitante, se sumergió en la oración, buscando claridad en el momento de silenciosa reverencia. Las gentes que habían visto el milagro del niño resucitado seguían hablando entre sí, compartiendo su asombro y aumentando la llamativa expectativa que se cernía sobre la tierra. Pero en su interior, Eliseo sentía que cada reconocimiento del poder de Dios era un paso hacia un pacto mayor. Mientras meditaba, una estremecedora visión lo abrumó: una multitud de personas con corazones quebrantados, venían en busca de luz en medio de su oscuridad. Señor, murmuró Eliseo, aumenta mi fe, que cada palabra y cada acción tuya mis manos puedan llevar a esta gente que anhela conocer tu verdad. En la lejanía, un grito desgarrador rompió la atmósfera de celebración. Eliseo. Eliseo, resonó la voz de una mujer angustiada. Era otra viuda, una madre que había perdido a su hijo en la cruel realidad de la vida. Su rostro estaba surcado por las lágrimas que hablaban de la profunda tristeza que la envolvía. Eliseo, sintiendo instantáneamente el peso del dolor ajeno, corrió hacia ella. ¿Qué te aflige, mujer? ¿Por qué clamas con tanto sufrimiento?, preguntó, su corazón rebosante de compasión. Todos mis recursos se han agotado, respondió ella entre sollozos. He perdido a mi hijo, y ahora, sin él, no sé qué hacer. La muerte ha llegado a nuestro hogar, y la desesperación ahoga mi espíritu. Eliseo sintió la urgencia de actuar. Tranquilízate, mujer. ¿Dónde está el niño? Ella lo condujo a su casa, donde yacía el pequeño, inerte. De nuevo, Eliseo se preparó para ver el poder de Dios manifestarse. Se arrodilló y, con el corazón lleno de súplica, clamó: «Oh, Señor, devuélvele la vida a este niño. Que tu gloria se manifieste una vez más». A medida que pronunciaba esas palabras, Eliseo sintió el aliento de vida elevarse por su ser. A su paso, su toque se tornó en un puente entre lo celestial y lo terrenal. Levántate, ordenó en voz alta, y el niño despertó,
rompiendo las cadenas de la muerte con un grito. La mujer, atónita, tomó a su hijo en sus brazos, y su llanto se transformó en alabanzas a Dios. Oye, madre, este milagro no es solo para ti, dijo Eliseo con ternura. Es un signo de lo que ha de venir. El Señor traerá salvación, un nuevo pacto con su pueblo, y en él hallaréis esperanza eterna. Las palabras de Eliseo reverberaban en el aire, y la multitud que se había reunido comenzó a murmullar entre sí, ¿qué significa esto? ¿Es el profeta un mensajero del Altísimo? La expectación crecía, y el clamor de la gente se convirtió en un cántico de adoración. Pero Eliseo, al ver la multitud elevar sus voces, sintió que una mayor revelación se aproximaba. El pueblo anhela ver más, se dijo a sí mismo mientras levantaba su mirada al cielo. De pronto, una nube oscura se formó, como si el mismo reino celestial se preparara para intervenir. El tiempo parecía detenerse, y una presencia palpable de poder llenó el ambiente. Yo soy el que vive, y pronto manifestaré a mi Hijo entre ustedes como el Salvador del mundo, resonó la voz de Dios en su corazón, llenando al profeta de una profunda alegría y reverencia. Eliseo retrocedió un paso, consciente de que el asombro de la resurrección era solo un preámbulo de algo mucho más grande. Ese momento era un eco de lo que estaba por venir. El clamor del pueblo y el anhelo de sus corazones resonaban como un canto de esperanza, anhelando la manifestación de un libertador. Pronto, exclamó Eliseo, está cerca el día en que el Hijo de Dios será crucificado y resucitará para traer nueva vida a todos los que creen. Así, en medio de la multitud estupefacta y el corazón ardiente de fe, Eliseo sabía que un misterio aún mayor aguardaba en la vasta perfección del plan de Dios. ¿Cuál sería el próximo signo de salvación que anunciaría la promesa de vida eterna? La respuesta estaba a punto de revelarse, y la expectativa continuaba alimentando un fuego sagrado en sus corazones. Mientras la multitud seguía cantando alabanzas, el aire era denso con una mezcla de alegría y expectación. Eliseo, con el niño aún en brazos de su madre, regresó al centro del clamor, sintiendo que cada mirada en él era un eco de los anhelos más profundos de las almas afligidas. En ese instante, un hombre anciano se presentó entre el gentío. Su rostro delataba una larga vida de sufrimiento, y sus ojos reflejaban la búsqueda de respuestas, haciéndose espacio entre la multitud. Profeta de Dios, llamó con una voz temblorosa llena de urgencia, he escuchado de tus milagros, pero he perdido la fe en la esperanza. Justo ayer, mi hija fue llevada por una enfermedad mortal. ¿Puede la mano de Dios todavía moverse en su vida? Eliseo sintió como una gran carga se posó sobre su corazón, entendiendo que este hombre también representaba a muchos que se aferraban a una esperanza tambaleante. Dios es misericordioso, respondió Eliseo con firmeza. Él aún está dispuesto a actuar. ¿Dónde se encuentra tu hija? El anciano lo llevó rápidamente a su hogar, cruzando calles llenas de curiosos que a su paso contenían la respiración. Al llegar, encontró a la joven tendida en la cama, sin aliento, rodeada por sus familiares que lloraban. Eliseo se arrodilló junto a ella, y su voz se tornó en un susurro reverente. Señor, tú eres el dador de la vida. Te imploro que vuelvas a dar aliento a esta hija de tu pueblo. En ese momento, el recuerdo de la resurrección del niño resonó en la mente de Eliseo. Mirando al cielo, clamó con una voz poderosa, levántate, hija. Escucha la voz del Señor. Y mientras hablaba, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si el aliento divino envolviera a aquella joven. Tantos momentos de duda fueron borrados por la súbita llegada de autoridad y luz. Para asombro de los presentes, la joven inhaló profundamente y abrió los ojos. Papá, murmuró, con voz temblorosa, como si regresara de un lugar lejano. El anciano cayó de rodillas, su fe restaurada en un instante, mientras la atmósfera estallaba en júbilo y alabanza a Dios. Pero Eliseo, sintiendo el peso de la revelación estando por completo en las manos de Dios, no pudo evitar que su corazón comenzara a latir con fuerza.
Una nueva visión se le presentó, más allá de los milagros inmediatos y de las vidas restauradas. ¿No es esto un símbolo?, pensó, un signo de lo que vendrá a través de aquel que traería salvación no solo a un pueblo, sino a todas las naciones? En ese momento de revelación, mientras la multitud celebraba, un murmullo inquietante comenzó a surgir. ¿Quién es este hombre que resucita el alma de los muertos? ¿Acaso es el Mesías? Eliseo, al escuchar sus palabras, supo que la revelación inminente de la grandeza de Dios era inevitable. Mientras el eco de las alabanzas encendía el aire, Eliseo alzó su voz una vez más: el gran día se aproxima. El Hijo de Dios no solo restaurará vidas aquí, sino que traerá un nuevo pacto, un descenso a un mundo quebrantado. Él cambiará el destino del género humano, quitando el velo de la muerte. En ese momento, una sombra oscura se cernió sobre Eliseo, y una voz resonó en su corazón: te estoy haciendo un llamado a prepararte. Grande es la obra que tienes que realizar. Un espíritu de urgencia llenó el aire como si el mismo cielo chisporroteara con energía divina. Así, Eliseo supo que el tiempo de preparación había comenzado. ¿Qué más tienes establecido, Señor, para desvelar a tu pueblo? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras cada corazón, entre la multitud, esperando con ansias la manifestación del verdadero Redentor. La expectativa colmaba el ambiente, y Eliseo sabía que la revelación del propósito divino estaba más cerca de lo que imaginaba. Pronto, el misterio de salvación sería desatado en una forma jamás vista. Después de la resurrección de la joven, la multitud vibraba con entusiasmo y su clamor resonaba entre las calles de la ciudad como un eco sagrado, mientras el propio Eliseo se sentía atrapado en una marea de emociones. La celebración aún llenaba el aire, pero una sombra de inquietud se cernía sobre su espíritu. ¿Cuándo vendrá el Hijo del Hombre?, pensó Eliseo, recordando las profecías que hablaban de un futuro redentor. Su mente se perdió entre las promesas de Dios, y en ese instante, un grupo de hombres llegó corriendo, con una mirada desesperada y la ansiedad escrita en sus rostros. «Profeta, ven con nosotros», dijeron con voz entrecortada. La mujer sunamita que alojó a Elías en su casa está en peligro. Su hijo, quien había sido un milagro para ella, ha caído mortalmente herido. El corazón de Eliseo se estremeció. ¿Cómo podía ser que un niño tan pequeño, un reflejo de la bondad divina, cayera en la muerte? Sin vacilar, Eliseo siguió a los hombres. Mientras corrían, los pensamientos ocupaban su mente. ¿Estás, Señor, poniendo a prueba mi fe una vez más? ¿Cuál es tu propósito detrás de este sufrimiento? Al llegar a la casa de la mujer sunamita, el ambiente era sombrío. La habitación estaba llena de lamentos, y ella, con los ojos llenos de lágrimas, se lanzó a los pies de Eliseo. Profeta de Dios, no me digas que me diste promesa de vida solo para tomarla de nuevo. He creído en ti, y en la bondad de Dios. Eliseo se sintió sobrepasado por la profundidad del dolor en su clamor y, con una voz temblorosa pero firme, le respondió: la vida está en manos de nuestro Dios. No temas, porque el consuelo y la restauración están a la vista. Subió a la habitación donde el niño yacía. Se acercó a su lado, y sintió el frío de la muerte en sus pequeños miembros. De rodillas, clamó a Dios: Señor, como un hombre de principios, te imploro que escuches mi súplica. Este niño es la esperanza de su madre, el símbolo de tu promesa, el reflejo de tu amor. Asumió la postura de entrega y postró sobre el niño su cuerpo, sintiendo la fragilidad de la vida que se le escurría entre los dedos. Una vez más, levantó su voz al cielo y con gran fervor exclamó: «Oh, Señor de los ejércitos, devuelve el aliento a este niño». Mientras las lágrimas se precipitaban desde sus mejillas, la habitación pareció resonar con la voz de Dios. El aire se tornó denso, y de repente, como respuesta a su oración ferviente, el niño inhaló profundamente. Abrió los ojos, y su mirada se encontró con la de su madre, quien entró en un clamor de alegría y asombro.
Los corazones de todos los presentes se llenaron de luz. ¿Quién es este que hace maravillas de esta magnitud?, susurraban entre sí. Eliseo, aún con el niño en sus brazos, vislumbró que aquella era otra señal del plan soberano de Dios. No solo estaba restaurando vidas, sino que cada acto de compasión era un indicio de un reino mayor que se acercaba. El anciano con quien había resucitado a su hija llegó junto a ellos, y los corazones se regocijaron. Este es el tiempo de la revelación, musitó Eliseo, sintiendo que el Espíritu Santo le daba un destello de entendimiento. Dios se está moviendo entre nosotros. Sin embargo, en su mente resonaban las palabras de advertencia de su corazón, mas, el camino a la gloria llevará a tribulación. Deberéis estar preparados, porque el gran día está aún por venir. Así, celebrando la resurrección del niño, sintió como la atmósfera se saturaba de anticipación, y la pregunta volvió a surgir: ¿quién es este que trae la vida, y por qué está la muerte tan cerca de nosotros? Eliseo sabía que el propósito divino se seguiría desplegando. Las revelaciones del Señor no cesarían y el misterio de la salvación iba de la mano con la esperanza de un futuro redentor. La manifestación divina ya había comenzado, y grandes cosas aún estaban por desvelarse. El clima en la casa de la mujer sunamita se había transformado en un júbilo inmaculado, el murmullo de gratitud se elevaba como incienso al cielo. Sin embargo, en el corazón de Eliseo aún persistía una inquietante sensación de responsabilidad. Las sombras de la revelación sobre el futuro aún danzaban en su mente. ¿Por qué, Señor, has querido mostrar tu poder en esta hora? ¿Acaso es solo para afianzar nuestra fe, o hay algo más grande a punto de realizarse?, reflexionaba mientras el grupo se dispersaba, dejando atrás una atmósfera cargada de promesas. No pasó mucho tiempo antes de que un joven, de porte decidido, se acercara al profeta con un mensaje urgente. Eliseo, el rey requiere tu presencia. Hay un conflicto contra los sirios que están acechando sobre nuestras tierras. Eliseo sintió que una nueva carga se posaba sobre su corazón. Dios del cielo, ¿acaso las maravillas de esta vida son solo preludios de tiempos de calamidad? ¿Te estás preparando para enviar juicio sobre este pueblo?, oró en silencio mientras se dirigía al palacio real. Al llegar, fue recibido con reverencia por los príncipes y oficiales. El rey, hombre de gran estatura y poder, se encontraba atormentado por visiones de un futuro incierto. Eliseo, algunos han dicho que tú hablas con Dios. Dime, ¿qué debo hacer frente a esta amenaza? Con la voz llena de autoridad, Eliseo respondió: escucha, oh rey. El Señor te dice que debes preparar tu ejército. Pero recuerda, no es con fuerza que ganarás, sino con la obediencia a su palabra. ¿Qué quieres decir?, el rey cuestionó, frunciendo el ceño. Dile a tu pueblo que no teman. Dios ha comenzado a despojar a los enemigos de su poder. Hoy, en la primera luz del alba, Él intervendrá. El gran ejército que se aproxima se desvanecerá como el rocío bajo el sol. Eliseo pronunció esas palabras con una confianza inquebrantable, sintiendo en lo profundo de su ser la veracidad de lo que había declarado. Y así, como estaba escrito, el día llegó y el pueblo se aguardó en oración y expectativa. Eliseo observó desde una colina cercana, su corazón palpitante en espera del movimiento divino. Con cada sombra que se movía, un eco de los antiguos relatos reverberaba en su mente. Cuando el sol asomó en el horizonte, un estruendo sin precedentes sacudió el aire. Los soldados sirios, asustados por una visión aterradora, comenzaron a darse vuelta en desbandada. ¿Qué sucede?, gritaban. La confusión se apoderó de ellos, y pronto cada uno corría como si huyera de su propia sombra. Mira, Eliseo, exclamó el joven mensajero, asombrado. Tus palabras se han cumplido. El Señor ha hecho como dijiste. El profeta sintió la gloria del Señor alrededor de él. Cada milagro, cada resurrección, cada acto de salvación resonaban como una canción de victoria.
En su corazón se encendió una luz aún mayor. Si el poder de Dios podía ofrecer vida en medio de muerte y luz en la oscuridad, entonces, ¿cuánto más podía hacer en los corazones de los hombres? Y aunque estaban celebrando la victoria, Eliseo se sintió impulsado a advertir a todos: no olviden, como se ha escrito en las escrituras de los antiguos, que el mismo Dios que brinda esperanza es también un Dios de justicia. La salvación siempre va acompañada de arrepentimiento. Así, mientras el pueblo reconocía la mano de Dios, Eliseo miró al cielo, sintiendo la tremenda responsabilidad de su llamado. Supo que una nueva etapa de revelación se avecinaba, una que conectaría el velo entre lo visible y lo invisible, donde el propósito divino alcanzaría su máxima expresión. Con un susurro en su espíritu, comprendió que los desórdenes no cesarían, ni la prueba se detendría, pues el gran día aún estaba por llegar. No son solo resurrecciones lo que Dios ofrece a su pueblo. Hay un futuro que demandará un sacrificio, uno que revelará al verdadero Hijo del Hombre. Consciente de la urgencia, Eliseo se preparó para enfrentar lo próximo, convencido de que la historia celestial se estaba entrelazando con el destino de su pueblo. La luz del mañana ya se acercaba, trayendo consigo la magnífica revelación del plan soberano de Dios. En los días que siguieron a la victoria sobre los sirios, la calma pareció regresar al pueblo, pero en el corazón de Eliseo, el eco de la advertencia divina seguía resonando. Los murmullos de alabanza eran dulces, pero la sombra de un presagio inquieto se cernía sobre la nación. ¿Qué más, oh Señor, has reservado para este pueblo?, se preguntaba en su oración silenciosa. Mientras tanto, una familia de la región se hallaba sumida en el dolor. La tristeza que habitaba su hogar era palpable. La mujer de esta familia había perdido a su hijo en trágicas circunstancias. Su dolor era inconsolable, y el luto la llevaba a un abismo de desesperanza. Fue entonces que, recordando las obras grandiosas de Eliseo, tomó la decisión de buscarlo, con la esperanza de que él pudiera hacer algo. La mujer se dispuso a emprender su viaje al monte donde Eliseo se hallaba. Llevaba consigo un corazón lleno de aflicción y una fe que, aunque debilitada, estaba decidida a enfrentarse a lo imponderable. Al acercarse, Eliseo la vio venir, su rostro estaba contraído por el llanto, y una intensa lucha se reflejaba en sus ojos. ¿Qué te aflige, mujer?, preguntó Eliseo, reconociendo su angustia. Ella, a través de sollozos, derramó su alma: Señor, mi hijo está muerto. Oh, Eliseo, ven y asegúrame que el Dios que avivó el fuego de vida puede hacer resplandecer de nuevo su luz. El corazón de Eliseo se conmovió, las palabras de la mujer despertaron algo profundo en su interior, un entendimiento de que el sufrimiento humano era el mismo que el sufrimiento de Dios. Ve y resérvalo en mi habitación, le ordenó. La mujer, con fe renovada por esa llamada, obedeció. Al llegar al hogar del difunto, Eliseo se arrodilló y clamó a Jehová buscando divina intervención. Se dirigió al niño, y mientras se acercaba, sintió que un poder sobrenatural llenaba el aire. Se inclinó sobre él, tocando su cuerpo y pronunciando las infinitas palabras de vida. Sus oraciones cobraron vida, como fue el soplo en el principio, y el espíritu del niño volvió a él. Las respiraciones cargadas de la madre llenaron la habitación, y las lágrimas de Eliseo se unieron en una danza de triunfo sobre la muerte. Levántate, dijo, y en ese mismo instante, el niño abrió los ojos, y la luz de la vida brilló de nuevo. La madre, en un éxtasis de gratitud, abrazó a su hijo resucitado. Adorarte y alabarte, oh Jehová de los ejércitos, exclamó. Tu poder es más allá de nuestro entendimiento, tú transformas nuestro dolor en gozo. Eliseo, al contemplar la escena, sintió que el velo entre lo humano y lo divino se hacía más delgado. Cada milagro se entrelazaba con el propósito divino, revelando el corazón de un Dios que no solo creó vida, sino que la sostiene en su mano. A través de cada acto, el profeta se dio cuenta de que estaba siendo testigo de un plan mucho más grande que él mismo.
Sin embargo, aunque la gloria de Dios era manifestada en cada resurrección, Eliseo conocía que esa era solo una faceta de la voluntad divina. Una voz en su interior murmuraba que la mayor resurrección estaba aún por venir, la que implicaría a toda la humanidad. La obra de Dios en las vidas de las personas es la prelusión del sacrificio final que transformará la historia, reflexionó Eliseo. Y con esta idea, un nuevo destello de revelación brilló en su corazón, invitándolo a prepararse para lo que vendría. No solo es un milagro lo que se necesita, se dijo, sino que un camino hacia la redención debe ser trazado, algo mayor está a punto de comenzar. Con la esperanza vibrante en el aire, una nueva sinfonía de la providencia divina se estaba escribiendo, revelando la anticipación de un sacrificio colosal que cambiaría el destino del mundo. Y así, Eliseo, dirigió su mirada al horizonte, sabiendo que el amanecer de la revelación plena de Dios se estaba acercando. Los días transcurrieron y el eco de la resurrección del niño seguía resonando en el corazón de cada habitante. El pueblo comenzó a reconocer una presencia divina en cada rincón de sus vidas, la expectación por las grandes cosas que Dios estaba haciendo era palpable. Sin embargo, en el alma de Eliseo, el llamado del Señor lo impulsaba a buscar aún más revelaciones en medio de lo que parecía ser una agricultura espiritual en curso. Mientras pasaba tiempo en la oración, Eliseo sintió un fuego interno. «Oh, Dios eterno», clamó, «¿qué es lo que aún nos quieres mostrar? ¿Qué más tendrá que suceder para que tu pueblo vuelva a ti y experimente la plenitud de tus promesas?» Ciertamente, en su búsqueda ferviente, las visiones de la calamidad y del juicio que se avecinaban sobre la nación comenzaron a tomar forma en su mente. Había advertencias sobre tiempos difíciles, pues el pueblo, aunque había sido testigo de los milagros, seguía aferrándose a su propia resistencia. ¿No ven que la gloria de Dios está entre ellos? ¿Por qué el corazón se aferra a la incredulidad? Eliseo meditaba mientras sus ojos permanecían fijos en el horizonte. Una tarde, mientras se retiraba a un lugar solitario, Eliseo se encontró rodeado de una multitud de personas que esperaban respuestas, un reflejo del clamor de sus corazones. Entre los que llegaban había un hombre de rostro familiar. Era el rey, quien lo había llamado en tiempos de guerra, pero que ahora se acercaba con una preocupación visible en su mirada. «Profeta de Dios», dijo con voz grave, «me han informado de una gran amenaza que se cierne sobre nuestra nación, y los corazones de mi gente están llenos de temor». Eliseo, reconociendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre él, levantó su voz con una autoridad que sólo podía provenir de lo alto. «No temas, rey. Así dice el Señor, aún en los valles más oscuros, Él traerá luz. La guerra no se ganará por fuerza sino por la luz que brilla a través de la oscuridad». Las palabras del profeta resonaron como un eco celestial. A medida que los hombres rodeaban al rey y a Eliseo, sus corazones comenzaban a llenarse de esperanza. Sin embargo, Eliseo, sumido en un espíritu de oración, sintió que algo estaba por abrirse en una revelación aún más profunda. «El tiempo de la intervención divina se acerca, y estoy siendo llamado a preparar el camino», pensó. De pronto, una nueva visión llenó su mente. Una figura resplandeciente en medio de un claro, con un amor indescriptible reflejado en su mirada. Eliseo supo que era una representación de lo que Dios haría a través de un futuro redentor. «Así como yo he sido llamado a restaurar y sanar, también habrá otro», reflexionó. Mientras Eliseo compartía su mensaje con el rey y los líderes reunidos, algo sobrenatural empezó a suceder. La multitud comenzó a clamar en voz alta, «Salvación. Salvación para Israel». Era un grito surgido de lo más profundo, llenando el vacío de la desesperanza. Las palabras de Eliseo resonaban profundamente en sus corazones, encendiendo el fuego de la expectativa. Pero en cuanto se disipó el fervor instantáneo, Eliseo sintió que el cielo se cerraba un poco más. Un sentimiento de urgencia abrumador lo invadió. «Señor», exclamó, «haz que el pueblo se vuelva a ti».
Déjalos ver que la verdadera salvación no está en la guerra, sino en el sacrificio destinado a venir. Al regresar a su habitación, Eliseo se arrodilló, su corazón deseando desentrañar el plan soberano de Dios. ¿Qué será de tu pueblo, oh Señor? ¿Qué más vas a desatar? Las preguntas eran susurros de adoración, mientras su lápiz trazaba las palabras de las promesas de Dios. En el aire, una voz suave pero firme resonó: un milagro mayor aguardará a los que crean. La vida no es solo restaurada en cada resurrección, pues la vida eterna está por ser revelada. El corazón de Eliseo se llenó de esperanza junto con una inquietante ansiedad. ¿Cuánto tiempo pasará, Señor, antes de que el liberador venga y tu pueblo lo reconozca? Una luz dorada brilló a través de su ventana, llenando la habitación con un cálido fulgor, y en ese momento Eliseo supo que la revelación del propósito divino estaba muy cerca, una asombrosa manifestación con el futuro por delante que transformaría no solo a su nación, sino a toda la humanidad. Pronto, el Hijo de Dios se manifestará, no solo como un hombre, sino como el Salvador del mundo, se dijo a sí mismo mientras cerraba los ojos en oración. El cumplimiento de mi ministerio está ligado a lo que está por venir. Y así, Eliseo, con renovada convicción, se preparó para los tiempos turbulentos por delante, consciente de que la historia de la redención estaba entrelazada con su propio llamado. Una nueva era de esperanza latía en las promesas por venir, y la búsqueda por la verdad continuaba en el aire. ¿Qué milagro tendría Dios preparado para desatar a través de su pueblo? La certeza está en que la manifestación divina estaba a la vuelta de la esquina. El misterio del plan soberano de Dios estaba por revelarse.